pregunta que a veces le hago a la gente un poco por curiosidad. Yo cuando empecé a hacer estas entrevistas, dije, uno de los como de los principales tópicos es que hay muchísimos podcasts. Y entonces dije, vale, de entrevistas hay muchísimos podcasts. Y empiezas a investigar. Y investigué y de repente me di cuenta de que no hay tantísimos que sigan vivos. Se inician muchísimos, pero piensas en podcast de entrevistas y al final, ahora mismo, que si tengo un plan, Wordcast, el de la fórmula del éxito, pero empiezas a tirar más hacia abajo y no quedan tantos, porque muchos mueren o muchos publican pero ya no con una periodicidad normal, es decir, un poco cuando les sale. Y luego ya dije, vale, y ahora vamos a mirar podcast de entrevistas de marketing, y dije, seguro que hay montones, y de repente no había casi. No sé un poco si tú has notado esto, como que a veces tenemos esas falsas percepciones, un poco cuando estás muy metido en un sector, porque normalmente tienes el ojo a todo, de que hay más de lo que luego realmente hay, y a veces hay más, creemos que todo es un océano rojo y a veces es más océano azul incluso. Sí, eso pasa también con los posts, de pensar, no voy a hablar de estos temas porque todo el mundo está hablando, ¿no? Como tú has hecho bien en investigar a ver qué hay, pero quizá hay que preguntarte por qué no hay. También. Quizá a lo mejor la gente está harta de marketing o no quiere escuchar un vídeo de hablar de marketing y prefiere hablar de la vida. Habría que ver por qué no hay tantos podcasts de entrevistas de marketing. Yo sí suelo escuchar, pero es verdad que lo escucho más en trayectos cuando voy en el AVE y tal, cosas así. Pero en mi día a día caminando es verdad que prefiero escuchar otro tipo de podcast. Entonces, habría que investigar por qué no hay. Claro, mira, esa es una métrica que yo hace tiempo que tengo en la cabeza, pero claro, es una métrica que no ha sido fijándome en números ni en ningún Excel. Es una métrica un poco no sé, un poco intuitiva, pero es precisamente esa, que es que me da la sensación de que la gente de marketing, por el sector que es, por la profesión que es muy demandante, está tan quemada o tiene tanto trabajo que cuando tú creas mucho contenido de marketing, estás yendo a un sector que la gente está muy harta y que no quiere más marketing, como que sale de trabajar y lo que menos quiere es escuchar tu podcast hablando de marketing. ¿Tú también tienes un poco esa percepción? Y lo hablo con mucha gente del sector y es verdad que la gente la veo muy quemada con el marketing. Entonces entiendo que luego salgan de trabajo y no quieran ver nada más de marketing. Por eso en mi podcast lo ubico también mucha gente que está empezando. A mí Jordi, o sea, yo cuando empezaba, pero cada vez gente de agencias, freelance y tal, la gente está muy quemada, no sé qué pasa, pero está muy quemada y entiendo quizá puede ser eso, que la gente no quiera seguir hablando, escuchando de marketing. También te digo que los que he escuchado son un poco aburridos. Estamos con la gente en un paseo o en el sofá y la gente necesita un poco de acción. Claro. Entonces, al final, decimos videopodcast, pero es un canal de televisión. Hay que mover un poco el avispero y ser un poco tal y levantarnos ahora y cosas así, porque si no la gente se aburre, es televisión. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yendo a lo que bueno ahora mismo sería la reina de todas las redes sociales, que por ahora yo sigo creyendo que es Instagram. Cuéntanos un poco cómo ves la red, porque yo realmente, te soy sincero, yo veo que crezco en seguidores, o sea, en eso no me quejo, pero luego veo, por ejemplo, el ratio de seguidores con el ratio de interacciones. El otro día, por ejemplo, estaba pensando que subí un reel con la anterior entrevista que había grabado y la verdad que el reel funcionó bastante bien y gané bastantes seguidores. Y luego, al día siguiente, el carrusel que salía, digo yo, bueno, normalmente además, no sé si te habrá pasado, cuando tú empiezas a seguir a alguien, es común que esos primeros días Instagram te enseñe un poco más a esa persona. Y digo, pues no sé por qué, a mí la gente que me empezó a seguir no le debió enseñar a nadie el carrusel porque sigue teniendo las mismas métricas más o menos que siempre y los mismos me gustas. Entonces siempre me da la sensación de que Instagram es una red social muy saturada en la que te tienes que abrir hueco además con contracontenidos muchísimo mejores que el tuyo, es decir, mucho más entretenidos, mucho más de lo que tú decías antes, de cuando vas a consumir Instagram, que es normalmente a las 10 de la noche en el sofá y no igual no te apetece leer un carrusel mucho más profundo sobre marketing, pero sin embargo a ti te funciona. Cuéntame un poco cuál es tu secreto dentro de Instagram. Vale, aquí son dos cosas. Has dicho, publiqué un reel y luego un carrusel. Son dos timelines, dos algoritmos diferentes. Claro. Entonces, habría que ver si luego subes el reel, ¿sabes? Son diferentes. El de reels, el de carrusel o imagen única y el de stories también es diferente.
Entonces es comparar dos cosas diferentes. Claro. Y lo otro, es verdad que estamos ya, venimos de 12 años de Instagram, hemos visto de todo. Entonces hay que subir el nivel, hay que entretener mucho más y hay que hacer cosas diferentes. Si no, la gente pasa al siguiente post porque ya ha visto de todo. Yo que busco cosas de ejercicios para el gimnasio, ya es que me lo sé todos. Es que podría ser entrenador si quisiera. Entonces me tienes que ofrecer algo diferente como entrenador para que captes mi atención. Y lo que te decía, pues la gente necesita un poco de acción y de mover un poco y de alguna manera que la gente se sienta entretenida y que les pares en ese dedito que no para de moverse. ¿Crees que hay un formato estrella o que es interesante intentar abarcarlos todos? Porque yo, por ejemplo, a día de hoy, mira, para que te hagas una idea, estoy publicando, gracias a estas entrevistas, genero más o menos para hacer 2 reels al día. Luego publico 3 carruseles a la semana. Y luego el podcast, que lo hago un poco por inercia. Bueno, el típico compartir de Spotify, que te lo pone un poco bonito dentro de Instagram, lo comparto cada día. Pero sí que es verdad que al final, pues lo que te digo, tampoco es que haya sentido nunca que haya tocado la tecla. Entonces te pregunto, ¿crees que hay que enfocarse más en un solo formato? ¿Crees que hay que intentar contentar a Instagram usando todas las funcionalidades que te da? Yo siempre recomiendo hacer un mix de todo, de reels, carruseles, imagen única y stories. Y luego es verdad que hay gente que le funciona mejor uno de ellos. Yo hay marcas que me encantan sus stories, pero no sé lo que publican en sus posts fijos porque me salen siempre los stories, me encanta, les compraría, pero solamente con los stories. Gente que solamente le funciona los reels y gente como mi caso, que no hago reels, pues más los carruseles. Yo recomiendo hacer un mix de todo para ver qué te funciona mejor, porque a lo mejor ahora empiezo a hacer reels y me funciona muy bien y los carruseles ya no. Entonces, yo siempre recomiendo en la vida en general experimentar con todo. Entonces, haz un poco de todo y luego tú fíjate lo que te lleva menos tiempo y luego irás viendo en métricas. En Métrico, por ejemplo, puedes analizar qué te funciona mejor, los carruseles, los reels, y a ir decidiendo. Si tardo mucho en hacer un carrusel, pero como en mi caso tengo muchas interacciones y tal, bueno, pues prefiero eso que no el reel, que a lo mejor me cuesta un poquito menos, pero tengo menos resultados, ¿no? Claro. Y mira, una red social que yo siempre he considerado como un poco la hermana pequeña de Instagram, que es TikTok. Yo siempre he hecho mucho la que hablábamos antes de reutilizar el contenido. Y hubo un tiempo en la que, por ejemplo, los carruseles en TikTok no me funcionaban del todo mal. Porque no sé si recuerdas aquel momento en el que justo los introdujeron, que era como un formato que debieron estar como un poco intentando chutarlo y me funcionaba bien. Pero es verdad que desde hace bastante tiempo TikTok no me funcionan bien ni el vídeo corto ni el carrusel. Es más, se decía también mucho que TikTok era una red social que quería que demandaba mucho contenido. Y yo, por ejemplo, justo lo que te dije antes de Instagram, que publicaba 2 reels al día, en TikTok dije, bueno, con las típicas IAs que te clipean el podcast entero, dije, pues yo te los envío todos y tú ya decides con tu algoritmo cuáles te gustan y cuáles no. Entonces hubo un momento que le estaba enviando ahora, hace unas semanas, 6 al día y que él tal... Y sin embargo me penalizó y ya llegó un momento como que se debió cansar y hizo como tope y dijo, ahora no te los enseño. Y dejó de enseñarlos radicalmente, pero varios seguidos hasta que le bajé la frecuencia y otra vez me... Entonces veo que ya TikTok tampoco quiere que le eches muchísimo contenido y ya él luego decide. No sé un poco cómo utilizas tu TikTok, si pruebas algún formato en ella, si crees que, por ejemplo, el formato carrusel no funciona. Vale, me gusta lo que has dicho de subía 6 al día, ¿no? Y luego, viendo las métricas, he bajado. Es importante que la gente analice, porque la gente se queja y puede decir, pues TikTok no funciona, me voy. No, tú paraste las máquinas y dijiste, vale, voy a probar subiendo 1 al día, ¿no? Claro. Y luego has visto que ha vuelto a lo suyo. TikTok. A mí me gusta mucho TikTok y pienso que, quizá no es tu caso, pero el tema del live shopping funciona muy bien. Ahí rompe con el típico funnel de reconocimiento de marca, convencerle y a comprar. Ahí directamente ves el directo y ya le compras. Me parece muy bueno para eso, pero es verdad que para marcas, para fidelizar y tal, pues quizás mejor otras redes sociales. Y TikTok es más puro entretenimiento. Que sí, que puedes hacer humor con tu marca, pero hay que ver también ese tiempo que le dedicas tú y tu gente y tus recursos, que no le estás dedicando a lo mejor a un vídeo más bueno en YouTube que puede estar ahí años. Habría que investigar un poco cada marca. ¿Y tú crees que merece la pena utilizarla un poco como, bueno, para reutilizar simplemente los contenidos de Instagram o es desperdiciarla? Yo lo probaría porque ya pasa con marcas pues lo pruebas y da la sorpresa, la campanada. También te recomendaría Facebook Reels, no sé si lo usas.
Sí, sí, lo he probado, pero es que, mira, hace poco grabé un podcast hablando sobre esto. Yo siempre me ha llamado la atención cuando alguien de repente te entra en Instagram, así un poco más mayor, y dice, ¿cómo se sube una historia? Porque dices, joder, qué perdido está. Y me pasó realmente intentando entrar en Facebook, porque no entendía nada, no era capaz, le tenía que cambiar el nombre, porque todavía estaba el nombre que antes tenía el podcast a la página que tenía, y no fui capaz de cambiarle el nombre, cientos de menús, muchísimas funcionalidades, estaba totalmente perdido y dije, mira, pues nada, doy al botón de que se sigan compartiendo aquí los reels, pero no puedo ni cambiarle el nombre. Y por ahora, a día de hoy no me están funcionando, pero lo vi una red social como que no entendía nada. O sea, como me hizo sentir, no sé si muy mayor o muy joven, porque en realidad